Hola, ¿cómo estás, hermano? Qué gusto que te estés conectando. Dios te bendiga allá donde tú te encuentres. Acompáñame a hacer una oración. Vamos a ponernos en manos del Señor y dile: Padre poderoso, Dios eterno, te damos gracias, amado Padre. Gracias por la oportunidad que nos das, por este tiempo que nos regalas, Señor, de poder escuchar tu palabra. Que la palabra que preparaste hoy, Señor, sea una palabra de gran ayuda en nuestras vidas. Que sea una palabra que nos ayude a entender el Dios todopoderoso al cual amamos, el que en todo momento nos ayuda. Espíritu Santo, te pedimos que en este momento tú desciendas, Señor, que tú seas el que dirija, el que nos muestre el camino, el que en todo momento nos lleve a la palabra de verdad, que es la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Nos ponemos en tus manos y te pedimos, Señor, que nos ayudes en todo momento, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Vamos a comenzar, hermanos, vamos a continuar con los temas del mes relacionados con la confianza. Y el título de esta prédica se llama Mi confianza está en. Y en pantalla podrás ver la imagen de una mujer que tiene los ojos vendados, que no puede ver, y ninguno de nosotros ha podido ver a Dios. Dice la palabra del Señor en una parte donde dice que le está diciendo el Señor Jesús cuando resucita a Tomás: Tomás, porque viste, creíste, pero yo digo, bienaventurados los que no vieron y han creído. Y ninguno de nosotros, como te decía, ha visto a Dios, pero conocemos a Dios. Gracias a lo que el Señor Jesús nos mostró, podemos conocer al verdadero Dios. Así es que siéntete bienaventurado, siéntete victorioso, exitoso, porque tú has creído en Dios. Y como te decía, el tema habla acerca de la confianza. Porque hay gente que a lo mejor ha creído en Dios, pero no confía en Dios en su totalidad. Y vamos a ver parte de lo que la Escritura nos dice sobre este tema. Primeramente, antes de abrir las Escrituras, quería comentarte algo que me pasó hace 2 meses con una pasajera, con una persona que abordó mi carro para poderla llevar a su destino. Era una señora con sus 2 hijas. Y yo venía escuchando una alabanza. Y la señora me preguntó: ¿es usted cristiano? Y mi respuesta fue: amén. Soy hijo de Dios, discípulo de nuestro Señor Jesucristo. Y sí, nos dicen cristianos. Pero ¿por qué su pregunta? ¿Usted no cree en Dios? Y me dice: yo creo algunas cosas, porque nosotros creemos en la santería. Y yo he visto que ustedes como cristianos aman mucho a Dios. Y le pregunté: ¿y de qué forma ustedes procesan eso? Y le dice: nosotros tenemos dioses o ídolos a los cuales adoramos y en los cuales ponemos nuestra confianza para que nos protejan, para que nos ayuden. Y de esa forma hemos confiado, pero también se menciona a Dios en estas creencias. Y yo le comenté: mire, yo respeto y no juzgo lo que usted cree, pero yo le pediría o le sugeriría que se dé la oportunidad de conocer a Dios. Se lo dice una persona que estaba muy alejado de Dios, y el Señor tuvo la misericordia y su gran amor de poderme ayudar a conocerlo. Y el Señor transformó mi vida y la cambió en su totalidad. Yo era una persona que tenía muchos problemas, muy alejado del Señor, al grado de querer aventar la toalla, de ya no querer seguir. Y el Señor me dio la oportunidad de conocerlo, y el Señor transformó mi vida y me hizo una nueva persona. Y claro que amamos a Dios, porque gracias a Dios estamos vivos el día de hoy, tenemos un techo, un trabajo, un hogar, una familia, y conocemos el sacrificio tan grande que hizo el Señor en la cruz, por amor a usted y por amor a mí. Así es que, por supuesto, que amamos a Dios. Llegamos a su destino, se bajaron, cuando se despidieron, me puse a orar por esa familia y esperemos que el Espíritu Santo trabaje en ellas con respecto a traer luz a esa familia. Bueno, te comenté esto porque viendo eso de la protección y de lo que ellos creen, quise armar este tema o iniciarlo con la protección. Como te decía, este tipo de religiones o creencias confían en esos ídolos. Son ídolos hechos de manos, por manos humanas. Son ídolos de piedra, de madera. O también utilizan rituales o sacrificios.
y se los rinden a estos dioses buscando un favor o algo que ellos le estén ofreciendo. Hay religiones o creencias donde utilizan amuletos. Hay mucha gente que utiliza pulseras rojas para que no les hagan el ojo o para que no les busquen un mal. Hay gente que también cuando se duerme tiene en su recámara unos como objetos que se les llaman atrapasueños, que para que según ellos no tengan sueños desagradables y puedan descansar en paz. Y así como muchas creencias, como muchas religiones que tienen esos ídolos o este tipo de cosas y en los que ellos confían. Pero ¿qué nos dice la palabra acerca de este tipo de cosas? Vamos a entrar al tema y vamos a ir a Salmos 115 del 4 al 8. Y nos dice la palabra: los ídolos de ellos son de plata y de oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan. Con su garganta semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Semejantes a ellos, dice la palabra del Señor, que son los que los hacen. Personas o objetos que no tienen ningún tipo de valor, ningún tipo de poder. Son objetos que no tienen ningún tipo de vida. Y de esa forma también son los que confían en Él. De hecho, Jesús en una parte de la Escritura está hablando con unos discípulos que lo seguían y le decía a un hombre que lo siguiera, y el Señor o el hombre le dijo: Señor, deja que primero entierre a mis padres y después te sigo. Y Jesús le contesta: deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú ven y sígueme. Y no es que Jesús estuviera rompiendo una ordenanza o la ley, esa palabra que dice: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida en la tierra. No, lo que pasa es que los padres de este joven o de este hombre aún no habían muerto, y ese estaba escudando en buscar al Señor, en decir que tenía que primero enterrar a sus padres. Pero yo me quiero concentrar en lo que dice Jesús: deja que los muertos entierren a sus muertos. Jesús les dice a esas personas que no buscan a Dios, que no creen en Dios, como muertos espirituales. Así son estas personas que confían en este tipo de ídolos, en este tipo de sacrificios o creencias o religiosidades, como gente muerta espiritualmente. El destino, el día que sean llamados a cuenta, pues todo el mundo lo conoce. Hay dos caminos nada más. Uno es en el infierno y otro es en el paraíso, en el reino de Dios. Pero ¿qué pasa con los que confían en Dios? Los que hemos creído en su palabra. La palabra del Señor nos dice lo siguiente. Salmo 115 del 9 al 11 dice: Oh Israel, confía en el Señor. Él es tu ayuda y tu escudo. Los que temen al Señor confían en el Señor. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Amén. Al principio dice: oh Israel, ¿verdad? Yo te diría que lo leyeras cambiándole el nombre. Pon tu nombre o ponle: oh Iglesia Sinaí, confía en Dios. Él es tu ayuda. Él es el que nos ayuda en cualquier tipo de situación, por más difícil que estemos viviendo, en momentos de incertidumbre, en momentos de angustia, muchas veces en momentos de temor en nuestras vidas. Por cualquier prueba que estemos pasando, el Señor es el que nos va a ayudar, porque Él lo prometió. Él nos dijo que iba a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Nunca vamos a estar solos, siempre el Señor va a estar con nosotros, y también va a estar con nosotros ese regalo que nos dio, que es el Espíritu Santo, el cual habita en nosotros. Así es que no estás solo en ese tipo de pruebas o situaciones, por más difíciles que sean, por más dura que sea la prueba, el Señor está contigo y siempre te va a ayudar. En Él pon confianza cuando estés pasando por tribulaciones. Pero también Él es nuestro escudo. Él es el que nos protege. Si ves en pantalla la imagen, vemos como un domo
que está protegiendo a las personas que creen en el Señor. Muchas veces cuando salimos de casa, cuando vamos rumbo a nuestro trabajo, nos ponemos en manos de Dios, pero Él nos protege durante todo el día y nos permite regresar con bien a nuestros destinos. Pero muchas veces, sin darnos cuenta, durante ese camino, el Señor nos cuidó y nos protegió durante todo el camino de un accidente o de una situación peligrosa. Te lo dice una persona que en muchas ocasiones ha visto cómo el Señor ha evitado un accidente fuerte en mi camino. Así es que confía, porque no nada más Él nos ayuda, sino que Él protege a su pueblo. Él protege a todas sus ovejas, a las personas que confiaron y han creído en Él. Otro punto que quiero ver es, por ejemplo, la familia, el hogar o las relaciones. Muchas veces, cuando tenemos una pareja, cuando nos empiezan a gustar las chicas o los chicos, dependiendo del caso de los jóvenes, y se nos hacen atractivos estas personas o estas mujeres, porque a lo mejor son las más bonitas del salón, las más estudiosas o las más bonitas de la calle o de la colonia, y se nos hacen atractivos. Igual los hombres, a lo mejor a las mujeres también se les hacen atractivos. Es el muchacho más digamos inteligente del salón, que tiene un físico de atleta, y todas esas cosas les atraen. Pero cuando están iniciando estas relaciones, muchas veces se olvidan de Dios y confían más en su corazón, en los sentimientos, en las emociones. Cuando la palabra muchas veces nos dice que no confiemos en el corazón, porque el corazón es engañoso y perverso. Pero en ese momento se nos olvida, porque se nos hacen atractivos o atractivas, dependiendo del caso. Y muchas veces continuamos con esa relación, y esa relación muchas veces no conocemos qué le gusta a la otra persona, qué educación tiene la otra persona, si ama a Dios, que es lo primero que nos debería de importar cuando iniciamos una relación, si asiste a una iglesia o qué costumbres tiene, cómo son sus padres. En ese momento nos aferramos y le hacemos más caso al corazón y lo que el corazón está viendo. Pero el Señor nos dice que no confiemos en el corazón. Y nos dice lo siguiente, 2 Corintios 6:14, dice la palabra del Señor: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, los que no creen en Dios, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Si ves la imagen que está en pantalla, vemos a un hombre y a una mujer que están atados a un tronco y amarrados de la mano, pero viendo en direcciones diferentes. Uno va hacia la luz y el otro va hacia la oscuridad. ¿Y qué pasa cuando quieres avanzar en dirección opuesta a la de tu pareja? No avanzamos, no prosperamos, no caminamos. Y muchas veces eso hace que fracasen las relaciones. Y la palabra del Señor nos está advirtiendo esta cosa, este tipo de situaciones, que no las llevemos a cabo. ¿Por qué? Porque quiere cuidar nuestro corazón. Pero muchas veces nos aferramos a esa pareja y nos aferramos tanto que formamos un matrimonio y una familia con este tipo de personas incrédulas que no conocen a Dios. Y habrá personas que a lo mejor digan: no, pero yo puedo traer a mi pareja con oración y en el nombre del Señor a los pies de Cristo. Y sí es cierto, hermanos, el Señor, si es su voluntad, lo va a hacer. Pero también, si no es la voluntad de Dios y tú no estás obedeciendo la palabra, puede ser todo lo contrario, que aquella persona te aleje de Dios y te lleve a perder tu salvación. La palabra es muy clara. Recordemos que la palabra del Señor nos dice que hay que obedecerla y ponerla por obra en nuestras vidas. Así que si el Señor nos está diciendo esto, debemos de obedecer la palabra del Señor. Porque también nos dice lo siguiente: cuando, por ejemplo, formas esa familia, ese hogar, y estás unido a otra persona que no ama a Dios, pasa lo siguiente:
Mateo 7, 26 y 27 dice: pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Le comparará a un hombre insensato que estableció su hogar y su familia sobre la arena, sin cimientos sólidos, sin estar Dios presente en eso, confiando únicamente en sus experiencias, sus pensamientos, sus emociones. Y al final, como no estaba Cristo en ese lugar, cuando vino la tormenta o los problemas o las dificultades grandes que azotaron contra esa familia, al no tener ese cimiento y esa dirección, fue grande su ruina, fue grande la destrucción de ese matrimonio. Vino a haber separación, problemas con los hijos, con los bienes, con la familia. Así es que obedece al Señor y confía al Señor, porque los que confían en el Señor, también nos dice la palabra del Señor lo siguiente. Eclesiastés 4:12. Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente, dicen algunas versiones. El hombre y la mujer, y en medio de ellos la dirección de Cristo, la palabra del Señor, obedeciéndola y llevándola a cabo, hace que ese matrimonio sea un matrimonio sólido, que esa relación sea una relación sólida. Y cuando formas ese matrimonio está fortalecido en Dios, y el Señor es el que dirige los pasos de ese matrimonio. Él trae la dirección al hogar, a la familia, a los hijos, y cualquiera, dice la palabra, que hace caso de lo que el Señor dice en sus ordenanzas y lo pone por obra, nos dice Mateo 24:25 lo siguiente: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Mateo 7, del 24 al 25. La misma tormenta, las mismas dificultades o problemas que vivió la anterior situación, golpearon contra ese hogar, contra esa familia. Pero esta casa estaba cimentada en esa roca fuerte que es Cristo, en la palabra de Dios, y soportó esa tormenta, esos pleitos, y fue fortalecida, y al final triunfó, hubo victoria. Al final esa familia se mantuvo firme en la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque confiaron en Dios y lo obedecieron. Confía en Dios, hermano, y pon tu familia, tu hogar, a tus hijos en manos de Dios, y Él te dará la guía y la victoria para llevar tu familia por buen puerto. Otro punto que quiero tocar es el dinero. El dinero muchas veces nos ayuda pues a vivir bien, a solventar gastos o compromisos, pero hay muchas veces que la persona se afana tanto por tener dinero o riquezas que pierden el camino, que se alejan de Dios. Conozco una persona que me comentó hace poco algo. Era una señora ya grande, como de 80 años, y me platicó acerca de su familia. Esta señora iba con oxígeno, iba asistida con una enfermera porque ya por sí sola no se podía, desempeñar sus funciones y necesitaba alguien que la asistiera. Pero en el camino, platicando con ella, me decía que tenía 2 hijos. Uno de sus hijos vivía en Canadá, estaba estudiando para biólogo, y la otra hija de ella vivía en Querétaro y tenía 2 nietas. Pero solo una de sus nietas venía a verla una vez al mes y estaba con ella un día por los compromisos que tiene. Pero ella me decía que se sentía muy triste y sola, porque cuando llegaba a su casa y ya se iban las personas que la asistían y se quedaba sola, ella tenía una casa muy grande, tan grande que parecía una mansión, pero había una soledad tan grande en ese hogar que ella sentía esa soledad que le consumía el corazón y sus sentimientos.
Pero también me comentó que ella de joven se afanó por manejar el negocio de su padre, por dedicarse a que el negocio creciera y fuera fructífero, y no atendía tanto a su familia por estar metida tanto en el negocio. Cuando eran chicos casi no veía a sus hijos, nada más los dejaba en la escuela y se iba a hacer los proyectos que ella tenía que desempeñar para sacarlos adelante, y fue descuidando esa relación. Y hoy en día dice que el hijo le habla una vez al mes, pero le habla 5 minutos y nada más le dice: ¿cómo estás? ¿Está todo bien? Cuídate mucho, nos vemos. Y ese es todo el tiempo que le dedican los hijos, porque no hay esa comunión con su familia y ella tiene ese sentimiento. Efectivamente, tiene riquezas y todo, pero no las puede disfrutar o compartir con alguien. Hay personas que piensan que en el dinero está su protección, su salvación, y no es así. Tal vez el alma de esas personas se ha alejado tanto de Dios que vive en oscuridad. Y no sirve el dinero que tengan, ni las riquezas del mundo para salvar un alma que vive en oscuridad. ¿Qué nos dice la palabra acerca del dinero? Primera de Timoteo 6, del 9 al 10, en la Nueva Versión Internacional nos dice: los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de muchos deseos. Estos afanes insensatos y dañinos hunden a la gente en la ruina y en la destrucción. Porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Porque codiciarlo, algunos se desviaron de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. Como te decía, esta señora se causó sinsabores en un futuro al distanciarse de su familia. Y si a lo mejor se desvió de la fe con las personas que te digo que creen que al tener todos los recursos no necesitan a Dios. Así es que tenemos que tener cuidado cuando te afanes o cuando busques las riquezas que son de Dios, porque Dios no está peleado con las riquezas. Mas, sin embargo, cuando lleguen a tu vida, hay que pedirle al Señor que nos dé sabiduría para manejarlas y ponerlas para que también sean honra a nuestro Señor. ¿Qué nos dice la palabra acerca de las riquezas que el Señor nos da? Filipenses 4:19 dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os hace falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4:19. Dios sabe que tenemos necesidades económicas, como te decía a un principio, y Él sabe por las situaciones que estamos pasando, que necesitamos un trabajo, y ese trabajo nos va a traer bendición del Señor para poder sostener a nuestras familias o invertirlo. Él nos dará las riquezas que necesitemos. Tú confía en Dios porque Él sabe lo que tiene, tus problemas o dificultades que tienes en tu corazón, y Él te las dará, pero no nada más las riquezas materiales, sino también las riquezas espirituales. El Señor sabe también esas necesidades que tú tienes espiritualmente para crecer, para que vivas en riquezas, porque el Espíritu Santo quiere dárnoslas a todos los que hemos creído en Él, pero para eso hay que trabajar para que se desarrollen en nuestra vida y podamos disfrutar de esas que son las verdaderas riquezas de este mundo, los frutos del Espíritu Santo. Salmo 23:1 dice: el Señor es mi pastor y nada me faltará. Jeremías 17:5 habla acerca de la confianza. Dice: maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne, permíteme tantito. Confía en el hombre y perdón hermano, maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta del Señor. No nada más se está refiriendo a que confiemos en las personas, en terceras personas, porque muchas veces confiamos en otras personas y esas personas nos traicionan o nos cometen algún tipo de engaño,
y hacen fraude con nosotros. No nomás se está refiriendo a terceras personas, sino también se está refiriendo a nosotros mismos, porque muchas veces confiamos en nosotros mismos y eso nos ayuda a perdernos nuestra salvación. Confiamos tanto en lo que sabemos, en lo que conocemos, en la experiencia que tenemos, que nos aleja de Dios. Al final de ese versículo decía que se alejan de Dios, el que se aparta su corazón de Dios. Y ese es el error más grande que un hombre puede cometer, alejarse del Señor. Porque en el Señor tenemos todo. Y en el Señor podemos todo, pero sin el Señor no podemos hacer nada. Y nosotros mismos nos podemos traicionar. Nosotros mismos nos podemos poner una barrera para poder seguir adelante. No confíes en ti mismo, confía en Dios. Porque los que confían en Dios, nos dice la palabra del Señor, ahí mismo en Jeremías 17:7, bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Bendito, ¿verdad? Afortunado, bienaventurado, exitoso, aquel hombre que pone su confianza en todo momento en Dios. Así es que confiemos en el Señor en todo momento. Proverbios 3 del 5 al 6 dice la palabra del Señor lo siguiente: pon toda tu confianza en Dios y no en lo mucho que sabes. Toma en cuenta a Dios en todas tus acciones y Él te ayudará en todo. Confía con todo tu corazón en Dios y no en lo mucho que sabes. Toma en cuenta a Dios en todas tus acciones, dice la palabra, en todo lo que haces, en tu trabajo, en tu escuela, en tu negocio, en tu vida, en los problemas. Pon en cuenta a Dios en todo lo que vayas a hacer y el Señor te ayudará en todo. Amén, hermanos. Vamos a hacer una oración, vamos a cerrar, porque todo esto que acabamos de ver también es fe. ¿Y qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cierra tus ojos, vamos a darle gracias al Señor. Y dile: Padre poderoso, te damos gracias, amado Rey. Gracias, Señor, por esta palabra que nos da, Señor. Esta palabra que nos ayuda a entender, a conocerte más a ti, Padre. Tú que todo momento estás con nosotros y en todo momento tu brazo estira su mano para ayudarnos a salir de situaciones difíciles, de dificultades. En todo momento podemos ver que tú nos amas y que los planes que tienes para nuestras vidas son de bien y no de mal. Gracias te damos, Señor, porque nos permites conocerte, por conocer más a ese Dios todopoderoso. Gracias también te damos, Señor, por todo lo que nos das, Padre, por todo lo que nos muestras y porque nos ayudas a crecer espiritualmente. Te damos gracias, Señor, por todo este mes que nos has hablado de la confianza, de las situaciones, cómo las debemos de enfrentar, confiando plenamente en ti, de que tú tienes el control en todo lo que pasa en nuestras familias. Gracias, Señor, por esta palabra y bendice a mis hermanos en cualquier necesidad que estén pasando. Escucha su clamor, te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios te bendiga, hermano.